Buenas noches, estamos llegando al último punto del programa de Macroeconomía 1 2020 y vamos a hablar en este punto, en el 6.3, de las principales variables macroeconómicas en Argentina. Pero me pareció interesante, más que mostrarle números que lo pueden encontrar en los informes que estamos subiendo a la aula virtual y en internet, en la página del INDEC, en la página del Banco Central, en la página del Banco Mundial. Me pareció interesante darle algunas pautas de cómo se deben analizar los indicadores macroeconómicos, porque notamos a lo largo de las mesas de exámenes, sobre todo, que a los alumnos por ahí les cuesta encuadrar y utilizar la evolución de las principales variables macroeconómicas para hacer sus exposiciones o sus trabajos, y muchas veces cometen errores que son bastante significativos en cuanto a cómo se interpretan las variables. Entonces, ¿qué nos proponemos en este punto? Primero, mostrar la importancia de contar con buenos indicadores macroeconómicos que reflejen la realidad de un país como paso previo para encontrar las soluciones. Después nos planteamos describir las distintas formas en que se pueden obtener las variables macroeconómicas y los aspectos a tener en cuenta para utilizarlos en el análisis, marcar la importancia que tienen tanto los indicadores históricos como fundamentalmente los indicadores proyectados, y cómo en economías volátiles y altamente inestables se constituyen como más importantes los indicadores proyectados. Y por último, repasar la evolución de algunos indicadores en Argentina. En este sentido, me pareció interesante una comparación que solemos hacer de cómo se solucionan los problemas económicos de un país. Y yo en esto suelo usar una analogía con la medicina, porque si nosotros decimos un país con problemas económicos es un país que tiene enfermedades, que estas enfermedades pueden ser una recesión, elevada inflación, difícil de controlar, alto desempleo, mala distribución del ingreso, déficits fiscales y comerciales. Entonces, si nosotros hacemos una analogía, una comparación con la medicina, podemos encontrar que un país con problemas económicos lo asimilamos a un enfermo. ¿Qué es importante tener para poder solucionar la enfermedad de una persona? Partimos de un buen diagnóstico. Esa persona, antes de determinar qué problema tiene que hacerse análisis, estudios clínicos, que determinen cuál es su enfermedad, cuál es su problema. En economía, ese diagnóstico surge con una buena información de las principales variables macroeconómicas. Es decir, hay que tener un buen sistema de contabilidad nacional que dé información fidedigna y real sobre los indicadores, y eso van a permitir determinar cuál es la enfermedad de esa economía. Segundo punto, es importante tener, en el caso de la medicina, ir a un médico que haya estudiado en una buena universidad y que haya aprobado las materias con las mejores notas y con la mejor dedicación, porque entendemos que es la persona que más sabe cómo funciona el cuerpo humano y cómo poder encarar la solución a la enfermedad. En el caso de la macroeconomía, necesitamos contar con un buen gabinete económico. Un gabinete económico conocedor del funcionamiento de la economía, de esa economía en cuestión, no solo conocedor de los modelos macroeconómicos que se aplican en otros países, sino también conocedor de la realidad de la problemática del país en cuestión. Y esto no es solo un ministro, sino es un equipo. Y en tercer lugar, en el caso de la medicina, es importante contar con un tratamiento adecuado, con medicamentos, con cirugía, si es necesaria, adecuada. En el caso de la macroeconomía, este tratamiento se aplica a partir de un paquete de herramientas de política económica. O sea, el gobierno, a través de su equipo económico, tiene que tener la posibilidad de implementar efectivamente las políticas económicas que terminen curando o solucionando la enfermedad macroeconómica. Y acá es importante marcar que si falla alguno de estos elementos, seguramente fracasa la política aplicada. Eh, el punto inicial, que es el punto de partida, el buen diagnóstico es clave.
si tenemos mala información macroeconómica es muy difícil detectar la forma de solucionarlo, por eso los organismos de estadísticas e informes macroeconómicos tienen que estar bien manejados, tienen que ser objetivos, tienen que relevar bien el problema que tiene la economía. Ahora, que se cumplan estos tres pasos es una condición necesaria, pero no suficiente para tener éxito en la aplicación de las políticas, porque pueden pasar otros factores que entorpezcan o que dificulten la efectividad o el éxito de la política pública aplicada. Y en este caso, en el caso del momento actual, que en las últimas décadas, sabemos que los agentes económicos forman sus expectativas en forma racional, con lo cual si las expectativas son muy desfavorables respecto de la gestión del gobierno, puede ser que la política termine fallando por más que tenga un buen diagnóstico, tenga un buen equipo y tenga un buen instrumental de políticas a aplicar, puede ser que termine fallando en el caso de que no sea creíble. Entonces, repasando y haciendo una síntesis gráfica, el proceso de análisis e instrumentación de las políticas públicas arrancan con la detección del problema. Segundo, sigue con la elección del modelo que mejor explique el funcionamiento de la economía, donde se acuerdan que un modelo es una representación simplificada y en términos matemáticos de una realidad económica. Este modelo nos va a permitir ver cuál es la variable que hay que solucionar. En el caso de que sea el nivel de actividad económica, tenemos que ver qué políticas, qué instrumentos de política tiene el gobierno para solucionar. Hay que priorizar los objetivos. Acuérdense un poco los trade-off que hay entre inflación y desempleo, qué prioriza el gobierno en ese caso, o entre inversión y distribución del ingreso. Muchas veces se plantea esta dicotomía que hay entre si aplicás políticas muy distributivas, hay menos acumulación de capital y si hay menos acumulación de capital, menos inversión. Entonces hay que priorizar los objetivos y seleccionar los instrumentos de política adecuada. Luego hay que hacer un análisis del impacto de las políticas económicas sobre los objetivos. Y acá viene un tema de los efectos no deseados. En la economía, en la macroeconomía, al igual que en la medicina, los medicamentos pueden tener efectos no deseados, ¿eh? Pueden tener contraindicaciones. En la economía pasa mucho esto. Muchas veces uno dice, bueno, vamos a aplicar política fiscal expansiva para dinamizar la demanda y achicar el gap deflacionario. Resulta que esa política expansiva tiene que ser financiada y esa financiación se la hace con mayores impuestos para la producción, por ejemplo. Entonces, tenés un efecto no deseado que es desalentar la inversión para mover la demanda, pero a la vez si la inversión impacta mal esta medida, tenés un punto para atrás en ese caso. ¿Cómo termina el proceso? Con volver a medir bien, es importante nuevamente la buena contabilidad nacional, volver a medir las variables implicadas para determinar el impacto que han tenido y el éxito y la efectividad de la medida. Nota, la realidad es mucho más compleja que este cuadrito simple. Eh, hay que tener la variable, hay que tener en cuenta la variable política y social. En un sistema democrático en el siglo XXI, con las democracias representativas como las que tenemos actualmente, los agentes económicos construyen agendas y determinan a través de la participación activa de los empresarios, los trabajadores, los desocupados y todo el armado social de un país, determinan cuáles son las prioridades. Y la política, que no es más que una ciencia que trata de gobernar y de armonizar los intereses entre los diferentes sectores de una comunidad, tiene que, en un sistema democrático, tiene que tratar de aplicar aquellas políticas que logren consensos en las mayorías y que respeten el criterio de los derechos sociales, derechos políticos, derechos civiles de la población. Entonces, acá viene el problema que muchas veces las medidas pueden ser muy bien ideadas, pero si no son adecuadas políticamente y socialmente, es muy probable que no puedan ser llevadas a cabo porque no son viables desde el punto de vista de los consensos. Yo recuerdo, y no quiero irme en anécdota porque el tiempo nos corre, pero me acuerdo que en el gobierno de la Rúa venía complicado con la economía en el plan de convertibilidad en el año 2000 y lo nombra de ministro de Economía a Rodolfo López Murphy. Rodolfo López Murphy, un economista muy prestigioso, liberal, pero liberal coherente y con buenas ideas, pero el tipo
Cuando asume, lo primero que dice es, la economía venía en una recesión fenomenal, pérdida de competitividad, imagínense año 2000. Y de la Rúa dice, hay que hacer un fuerte recorte fiscal y vamos a reducir el presupuesto universitario y vamos a reducir los sueldos. Quizás en otro contexto era viable, pero en plena recesión, en un nivel de descontento social creciente, el tipo plantea que la solución venía por ajustar, recortar el presupuesto universitario, que era ínfima la participación en el presupuesto global. Me acuerdo que en ese entonces se pagaba de intereses de deuda externa el 6% del PBI y el presupuesto de educación era del 2,5% del PBI. Imagínense que la reducción del presupuesto universitario no movía la aguja, era una gota en el océano. Obviamente López Murphy duró 7 días. El tipo brillante económicamente, pero que no tuvo una visión del impacto y de la viabilidad política de sus medidas. Así que eso me parece importante tener. ¿Qué otros aspectos hay que tener en cuenta para hablar de indicadores macroeconómicos? Recordemos que los indicadores son la forma de expresar la evolución de la variable macroeconómica. Nosotros dijimos que hay tres variables macroeconómicas fundamentales, que es el PBI, es la inflación y es el desempleo. Entonces, los indicadores nos muestran cómo vienen evolucionando estas variables principales. Eh, es importante acá marcar los siguientes puntos. Los indicadores pueden ser en valores absolutos, es decir, una cifra. El PBI argentino 2019 llegó a los 380 mil millones de dólares. Muchas veces el valor absoluto no dice demasiado. Pueden ser valores relativos, ahora vamos a ver ejemplos, y pueden ser variaciones porcentuales, que es lo que más se usa. La gente, los agentes económicos miran mucho la variación, es decir, la evolución en el tiempo de la variable macroeconómica. ¿Qué otra cosa es importante tener en claro? La comparación en el tiempo y en el espacio. Las variables macroeconómicas se comparan entre países y se comparan a lo largo de una recta temporal. Otro punto que vamos a ver, ¿quiénes utilizan los indicadores? La relevancia que tienen los indicadores para la toma de decisiones públicas y privadas. Vamos a ver también la disponibilidad de indicadores económicos, macroeconómicos en Argentina. Vamos a ver si son fiables las fuentes públicas, las que vemos acá, INDEC, Banco Central, aduana, si el informe de la balanza de pagos, o si hay que ir a las fuentes privadas. Generalmente las fuentes privadas trabajan como base con la información del INDEC, que es el organismo rector el que lleva adelante las cuentas nacionales, la contabilidad nacional y el plan de cuentas nacionales. Y por último, en esta última parte del punto 6.3 vamos a ver si los indicadores que permiten tomar decisiones acertadas son los indicadores históricos o los indicadores proyectados. Y aquí también vamos a tener una discusión y dos posturas como en todo. Siempre hay la mitad de la biblioteca de un lado, la mitad de la biblioteca del otro lado. Aspectos importantes a tener en cuenta cuando hablamos de indicadores. Siempre que trabajamos con variables macroeconómicas debemos asegurarnos que las mismas hayan sido obtenidas siguiendo criterios aceptados de la contabilidad nacional, para lo cual es clave citar la fuente de la información. Tenemos que decir de dónde sacamos los datos cuando los citamos y tenemos que verificar que esos datos sean construidos a partir de la metodología establecida universalmente por los sistemas de contabilidad nacional. Quienes siguen licenciatura en economía van a tener una materia específica que es cuentas nacionales, donde van a profundizar en este aspecto. Pero el resto, que va a usar esta información macroeconómica para hacer un informe sobre la viabilidad de inversión de una empresa o sobre siempre el contexto macroeconómico es como el marco, es el bosque donde se va a realizar la empresa, que sería el árbol. Entonces el contexto te condiciona si el árbol puede crecer o no. Entonces es importantísimo tener en cuenta la fuente. Segundo punto, los indicadores según la realidad que midan pueden estar expresados de la siguiente forma. Como dijimos, valores absolutos, por ejemplo, ingreso per cápita, canasta básica alimentaria, deuda externa, un valor. Valores relativos que se usa muchísimo para comparar, sobre todo, qué porcentaje del PBI tenemos de deuda externa. ¿Cuántos puntos del PBI es el déficit fiscal? El desempleo, ¿qué porcentaje de la población, de la población? La inversión sobre PBI. Y el otro esquema es
la variación porcentual. En los diarios se analiza la variación porcentual, crecimiento del PBI, inflación anual.